Bueno, empezamos, agarramos un hilo de 1 metro, lo doblamos a la mitad. En este video vamos a hacer un engarce. Vamos a engarzar esta piedra. Mide 1.7 centímetros de largo y de ancho casi 6 milímetros, con la cual vamos a hacer el ojo de Horus en el próximo video. Agarramos un hilo de 60 centímetros, lo doblamos a la mitad y lo agregamos a la guía con nudo alondra por debajo. Agarramos las puntas y las pasamos por el medio. Ajustamos bien. Ahora agarramos una de las puntas y lo pasamos por debajo de la guía y lo pasamos por el medio. Ajustamos, acomodamos y repetimos lo mismo con la otra punta. La pasamos por debajo de la guía, sube y sale por el medio. Este paso lo vamos a repetir con cada hilo de 60 centímetros o la medida que ustedes quieran. Va a depender mucho el diseño que quieran hacer. Repetimos lo mismo, agregamos con nudo alondra por debajo de la guía, ajustamos, agarramos la punta de este lado, pasamos por debajo y ajustamos. Acomodamos bien, siempre acomoden y repetimos lo mismo con esta punta. Pasamos por debajo y ajustamos. Acá voy a ir adelantando un poco, lo dejo en cámara rápida porque se repite. Igual en las partes donde tenga que explicar algo voy a ponerlo en velocidad normal. Si no saben hacer los nudos, en el canal tengo un video donde los explico con más detalle. Los que ya vieron el primer engarce se van a dar cuenta que es el mismo paso a paso. Lo único que cambia es la forma de la piedra. Suelen preguntarme por qué uso muchos hilos finitos. Es porque estoy acostumbrado a trabajar con cosas chiquitas. Si tienen una piedra más grande, deberían usar el hilo entero. En este caso, como es una piedra chiquita, me queda mucho más cómodo usar hilitos, ya que quiero que sea algo chiquito. En este tipo de videos no suelo dar las medidas y la cantidad de hilos que uso, porque las piedras que van a usar ustedes no son igual a las que yo tengo acá en este momento. Mejor dicho, las que estoy usando en este video. Si llegaran a tener la misma piedra, obviamente que la cantidad que estoy usando acá le va a servir a ustedes. Acá lo que importa es el paso a paso. Bueno, en esta parte voy a agregar este hilo y voy a empezar a ajustar bien fuerte. De esa forma me voy a asegurar de que esté todo en orden, todo bien pegado. Así lo puedo presentar en la piedra y de esa forma voy a ver cuántos hilos me hacen falta. Vamos tomando de a un hilo, vamos ajustando bien. Si se dan cuenta, parecía que teníamos una gran parte del tejido hecho, pero no. Por eso siempre antes de presentarlo sobre la piedra, ajusto. Recuerden que los hilos tienen que estar más o menos del borde de la piedra 1 milímetro. Así no se sale. Más o menos ya estoy pasando la mitad. Tengo que seguir agregando.
Seguimos agregando hilos de la misma forma con el nudo alondra doble. Recuerden que cuando apoyan los hilos sobre la piedra tiene que estar 1 milímetro más o menos por encima. En mi caso me gusta que la piedra se vea bien, entonces más o menos tengo esa medida ya en mi cabeza. Si ustedes por esas casualidades tienen miedo que se salga, lo van acomodando un poquito más adentro, tapando más la piedra. Hay algunas piedras que tienen caída cero, o sea en los bordes, y otras que son planas. Así que tienen que tener en cuenta ese detalle. Si tiene caída cero, queda muy bien que el hilo esté sobre 1 milímetro sobre el borde de la piedra. Si la piedra es muy plana, ahí sí recomiendo que no sea 1 milímetro, que sea un poquito más. Bueno, acá vamos a volver a chequear a ver si ya estamos bien o hay que seguir agregando. Al ser muy chiquita la piedra se me complica un poco, pero creo que se entiende. Acá se ve que me pasé, así que voy a tener que sacar un hilo, me parece. Recuerden que siempre tienen que dejar un espacio de dos nudos, para poder cerrarlo y que quede bien. Bueno, una vez que tengamos la cantidad de hilos que cubren bien la piedra, obviamente dejando ese espacio de 2 nudos libres, pasamos al paso donde vamos a cerrar el tejido. Cruzamos las guías, agarramos un hilo más de 60 centímetros o de la medida que ustedes hayan elegido y lo pasamos por debajo y hacemos el nudo alondra como veníamos haciendo antes. Tomamos una de las puntas, la pasamos por debajo de las 2 guías y ajustamos. Hacemos lo mismo con esta de este lado, la pasamos por debajo y ajustamos. Ahora agarramos las guías y vamos tirando de a poco hasta que quede todo bien apretado. Acá ya tendremos el tejido cerrado. Vamos a revisar bien. Apretamos los nudos. Vamos tirando de las guías si hace falta. Acomodamos un poco. Vamos a poner la piedrita para ver si queda bien. Ponemos el tejido sobre la piedra, siguiendo la forma sobre ese milímetro, como les dije antes. Si notan que hay alguna parte donde no está bien cubierta la piedra, tiran de las guías, del lado que haga falta o de las 2 puntas. Todo esto tienen que fijarse muy bien ustedes. Una vez que estemos seguros que el tejido cubre bien la piedra, pasamos al siguiente paso. Pero me adelanto un poco más y acá explico que hay que separar en partes iguales la cantidad de hilos. Entonces, estas son las guías, este es el hilo con el que hicimos el cierre y estas son las guías. Entonces separamos de un lado 1, 2,
3, 4, 5. De este lado hacemos 1, 2, 3, 4, 5. Agarramos uno más de acá y otro de este lado. Entonces dejamos estos dos que nos va a servir para hacer el cierre. O sea que ahí tenemos mitad y mitad iguales y este es para el cierre. Ahora sí, volvemos al paso anterior. Estas son las guías. La volvemos a cruzar y vamos a tejer con los hilos del centro. Agarramos de este lado y hacemos una P por arriba de las guías, por arriba, baja y ajustamos. Ajustamos bien, sin miedo, y repetimos una P por arriba, baja y ajustamos. Repetimos del otro lado, pero haciendo un 4 por arriba sobre las dos guías. Por arriba, baja y ajustamos. Repetimos 4 por arriba, baja y ajustamos. Tomamos las guías y vamos tirándole a poco. Apretamos para que no se nos desarme y vamos tirándole a una a la vez. Ajustamos bien. Apretamos los nudos. Acá ya tenemos marcado las mitades. Así que con esta guía vamos a tejer para este lado. Recuerden, los hilos del medio no se tejen, solo se usan para tejer cuando se cruzan las guías y nada más. Acomodamos un poco, esta es la guía y vamos a tejer para este lado. Voy a explicar 2 o 3 veces esta parte. Bueno, esta es la guía y con este vamos a tejer. Hacemos una P por arriba, baja y ajustamos. Repetimos. Una P por arriba, baja, sale por el medio y ajustamos. Cada vez que hagamos un nudo de estos, le vamos dando forma para que vaya teniendo una caída el tejido. Una vez más, una P por arriba, baja por el medio y ajustamos. Repetimos, una P por arriba, baja y ajustamos. Vamos dándole forma y todo esto lo tenemos que repetir con cada hilo hasta llegar a los dos del medio. Acá adelanto un poquito para que no sea tan largo el video. Si tienen dudas, retroceden un poquito. Es el mismo nudo, no cambia nada. Acá estamos llegando a los hilos del medio. Vamos acomodando un poco. Le vamos dando forma y así nos debe ir quedando.
Ahora tenemos que hacer lo mismo de este lado. Esta es la guía y estos son los hilos que no hay que usar. Son los del medio, solamente se usan para tejer el cruce de guías. Buscamos la guía de este lado, que viene para acá, y acomodamos. Esta es la guía y con este tejemos. Hacemos un 4 por arriba, baja y ajustamos. Repetimos un 4 por arriba, baja por el medio y ajustamos. Le damos forma. Lo mismo con este. Esta la guía, este teje 4 por arriba, sale por el medio y ajustamos. Una vez más, 4 por arriba, sale por el medio y ajustamos. Recuerden, cada vez que hacemos un nudo hay que ir dándole forma y lo repetimos con todos los hilos hasta llegar a los dos del centro. Bueno, acá estamos llegando a la mitad. Como pueden ver, acá están los hilos del centro. Vamos ajustando antes. Estos son los hilos del centro que quedaron acá. Con esto vamos a tejer las guías que se cruzan. Recuerden de ir dándole forma. Ajustamos un poco cada nudo. Estas son las guías, las cruzamos y vamos a tejer con los hilos del centro. Agarramos de este lado y hacemos una P por arriba, pasa por el medio y ajustamos. Repetimos una vez más, una P por arriba, sale por el medio y ajustamos. Le damos forma, ajustamos y lo mismo de este lado. Hacemos un 4 por arriba de las dos guías, baja y ajustamos. Repetimos, 4 por arriba, baja y ajustamos. Agarramos las guías, apretamos el centro y vamos tirando de una a la vez, despacio, y ahora sí las dos al mismo tiempo. Ajustamos un poco los hilos y vamos a chequear a ver cómo queda la piedra. Vamos acomodando un poco. Tiramos de las guías si hace falta. Agarramos la piedra y vamos a chequear a ver cómo está quedando. Estas son las partes donde tiene que prestar mucha atención. La idea es que tiene que quedar al ras la línea que hicimos ahora. Si su piedra es más gordita, van a tener que hacer más líneas como la que hicimos recién. Como esta es muy finita, creo que con esta sola línea ya estamos al ras. Recuerden, si su piedra es más gordita, tienen que repetir este paso todas las veces que sea necesario hasta llegar al ras. Acá se puede ver que está el ras. Entonces vamos a pasar al siguiente paso, que es donde vamos a tejer al revés para que quede la piedra dentro del tejido.
Volvemos a tirar en las guías si hace falta. Tiene que quedar como una caída en los centros. Tiene que seguir el contorno de la piedra. Tiene que fijarse ese detalle siempre. Es como que tiene una caída en cada lado. Cuando tiran de las guías, tiene que tener en cuenta ese detalle. Ir chequeando para que no nos quede muy apretado de un lado y del otro lado no. Una vez que estén conformes de cómo quedó y la piedra esté al ras del tejido, tenemos que hacer este paso, que es el siguiente. Damos vuelta al tejido y cruzamos las guías. En este caso vamos a hacer una P por arriba sobre las dos guías, baja por el medio, ajustamos y ahora hacemos una P por debajo y ajustamos. Apretamos bien. Hacemos lo mismo de este lado. Hacemos un 4 por arriba, baja por el medio y ajustamos. Ahora hacemos un 4 por debajo, entra por el medio y ajustamos. Ajustamos bien, agarramos las guías y vamos tirando de una a la vez. Recuerden de agarrar del centro y tirar de una a la vez para que no se desarme. Porque cambiamos la forma de tejer ahora, es para que la piedra quede dentro del tejido, por decirlo así. Ahora se van a dar cuenta de cómo queda. Este nudo que hicimos recién lo vamos a repetir de cada lado. Obviamente estos dos no se tejen. Esta la guía viene para este lado, esta la guía va para este lado. Recuerden, los hilos del centro no se tejen, solamente se usan para tejer los cruces. Acomodamos los hilos que nos vamos a usar de este lado. Esta es la guía. Con este tejemos. Esta es la guía. Hacemos un 4 por arriba, baja por el medio y ajustamos. Ahora hacemos un 4 por debajo, sube y sale por el medio y ajustamos. Lo explico una vez más. 4 por arriba, baja por el medio y ajustamos. 4 por debajo, sube y sale por el medio y ajustamos. Este nudo lo repetimos hasta llegar a la mitad, no cambia nada. En esta parte hay que apretar bien fuerte los nudos porque vamos a poner la piedra y tiene que quedar bien firme y segura. Ahora tenemos que repetir lo mismo del otro lado. Esta es la guía que viene para acá. Esta es la guía del otro lado. Y estos son los hilos del centro que no se usan. Esta es la guía, con este tejemos. Empezamos con una P por arriba, baja y sale por el medio. Apretamos bien. Ahora una P por debajo, sube por el medio y ajustamos. Este nudo lo vamos a repetir
con todos los hilos hasta llegar a la mitad. Recuerden, de este lado es una P por arriba y una P por debajo, porque del otro lado estábamos haciendo un 4 por arriba y un 4 por debajo. Recuerden que este tipo de trabajos se hace en modo espejo. Estos son los hilos del centro. Estas son las guías. Y antes de hacer el cierre, tenemos que poner la piedra y ver cómo queda. Porque acá esta parte es importante, ya que vamos a hacer el cierre y la piedra ya va a quedar dentro del tejido. Acá tienen que chequear todo, tienen que ir acomodando. Si hace falta ajustan, si hace falta aflojan un poco, tiran de un lado, del otro, sin miedo, con miedo, como sea, tienen que fijarse bien. Este tipo de piedras, al tener esas puntas en ambos lados y si no tiene esa caída cero, suele complicar un poco el engarce, porque tironeas de un lado y se te levanta del otro, y si ajustas del otro lado, del otro lado se suelta, y al ser finita también complica un poco más el trabajo. Si fuera un poquito más gordita, con 2 líneas habría espacio para ir acomodando mejor los nudos. Cuando estén seguros que el tejido está bien hecho, que está cubriendo toda la piedra y que no se va a salir, vamos a pasar a hacer el cierre. Revisamos bien, así estaría quedando. De este lado me había quedado un poco alto, pero con un poco de tironcitos quedó bien. Bueno, para hacer el cierre tenemos que poner la piedra. Se van a dar cuenta que va a quedar cubierto 1 milímetro, como queda en la parte de arriba. Y una vez que estén conforme, vamos a hacer lo siguiente. Cruzamos las guías y con este vamos a hacer una P por arriba, ajustamos bien, y una P por debajo y ajustamos. De este lado hacemos un 4 por arriba, ajustamos y un 4 por debajo y volvemos a ajustar. Agarramos las guías, apretamos bien del centro y vamos tirando de una a la vez. Ahora sí apretamos fuerte, ya que la idea es que la piedra quede bien firme y segura dentro del tejido. Vamos tirando de las guías si hace falta. Siempre vayan chequeando todo cuando lo hagan, porque al tirar el tejido se mueve y puede escaparse del otro lado si está mal, o por delante. Vamos acomodando, revisamos todo. Es un trabajo de mucha paciencia, como verán. Una vez que estén conformes de cómo quedó, esté bien segura la piedra, vamos a pasar al siguiente paso, que sería una línea más para asegurar el paso anterior. Algo así estaría quedando.
dejamos las guías y los dos del centro y empezamos con la anteúltima línea. Estas son las guías, tiramos un poquito de ellas, la cruzamos, agarramos este y hacemos una P por arriba, baja y ajustamos. Y repetimos, una P por arriba, baja y ajustamos. Acá estamos asegurando el tejido, el paso anterior. De este lado hacemos un 4 por arriba y ajustamos. Repetimos una vez más, 4 por arriba y ajustamos. Este mismo nudo lo tenemos que hacer en todo el borde hasta llegar a los dos hilos del centro, del otro lado. Haciendo esto, repito, estamos asegurando el paso anterior. Revisen que la piedra no se le esté escapando por delante, suele pasar eso. Ahora vamos a tejer de este lado y con este de este lado. Obviamente no se olviden que estos dos no se usan, solo se usan para los cruces. Esta es la guía y empezamos con este, con una P por arriba y ajustamos. Una P por arriba y ajustamos. Como dije y como veníamos haciendo en los pasos anteriores, este nudo se repite con todos hasta llegar a la mitad. Una vez más, una P por arriba, ajustamos bien fuerte, otra vez P por arriba y ajustamos. Repetimos lo mismo con todos los hilos hasta la mitad. Acá llegamos a la mitad. Ahora tenemos que hacer lo mismo de este lado. Esta es la guía y con este tejemos. Empezamos con un 4 por arriba y ajustamos. Repetimos 4 por arriba y ajustamos. Apretamos fuerte ya que estamos asegurando el paso anterior. Lo mismo con este, 4 por arriba, ajustamos, 4 por arriba y ajustamos. Una vez más, se teje con todos los hilos haciendo este nudo, 4 por arriba y 4 por arriba. Una vez que estemos en la mitad, repetimos otra vez el cruce. Acá estamos llegando a la mitad, haciendo el mismo tejido. Estas son las guías y estos son los del centro. Los dejamos libres para tejer. Guías se cruzan. Con este vamos a hacer una P por arriba sobre las dos guías y ajustamos. Repetimos, P por arriba y ajustamos. De este lado hacemos un 4 por arriba y ajustamos. Una vez más, 4 por arriba y ajustamos. Agarramos las guías, apretamos el centro y vamos tirando de una a la vez. Acá ya tenemos asegurado el paso anterior. Ahora vamos a hacer la última línea para que ya quede bien firme el engarce y podamos hacer el diseño que quieran. Como dije al comienzo del video, vamos a hacer el ojo de Horus, pero se puede usar para hacer cualquier cosa.
y si lo hacen con una piedra más grande van a tener más hilos y obviamente que eso queda en ustedes. Bueno, ahora vamos a hacer la última línea, el último borde. Vamos a tejer así de frente. Cruzamos las guías. De este lado hacemos una P por arriba, ajustamos y repetimos una P por arriba y ajustamos. Ajustamos bien fuerte ya que es la última línea que vamos a hacer. De este lado hacemos un 4 por arriba, ajustamos, repetimos un 4 por arriba y ajustamos. Una vez más, bien fuerte, sin miedo, tiramos de las guías, apretamos el centro y vamos de una a la vez. Ajustamos bien, apretamos de un hilo a la vez. Esta es la guía que viene para acá y con esta lo mismo de este lado. Estos son los hilos que no se tejen, son los del centro. Dejamos de este lado los hilos que vamos a usar y del otro lado los que no. Esta es la guía, este lo llevamos para arriba, no lo vamos a usar y empezamos. Hacemos una P por arriba, ajustamos bien fuerte, otra vez una P por arriba y ajustamos bien fuerte. Hacemos lo mismo con este, una P por arriba, ajustamos, una P por arriba y ajustamos. Cuando estén tejiendo y apretando bien fuerte los nudos, quizás se den cuenta que o le dé la sensación que se están quedando sin hilos, pero no se preocupen que cuando hagamos el cierre esa parte se soluciona. Este nudo se repite igual hasta la mitad. Acá llegamos a la mitad, así que ahora tenemos que tejer del otro lado. Vamos acomodando, pasamos para este lado los hilos que no vamos a usar. Esta es la guía, este no se usa, lo llevamos para arriba y empezamos. Esta es la guía y este teje. Hacemos un 4 por arriba, apretamos bien, un 4 por arriba y apretamos. Seguimos con este 4 por arriba, ajustamos, 4 por arriba y ajustamos. Como dije antes y como vengo diciendo, este nudo se repite hasta llegar a la mitad y se aprieta bien fuerte cada vez que hagamos un nudo. Acá estamos llegando a la mitad y vamos a hacer el último cruce, que es distinto a lo que veníamos haciendo. En cada cruce venimos haciendo 2 nudos de cada lado. Ahora vamos a hacer 3 nudos de cada lado. Ajustamos el último nudo de cada lado, por eso lo dejé así. Lo llevamos para arriba ahora a esos hilos. Solamente dejamos las guías, que las cruzamos y con los hilos del medio tejemos. Hacemos una P por arriba, ajustamos,
Ahora hacemos una P por debajo y ajustamos bien y cerramos con una P por arriba. Ajustamos bien, hacemos lo mismo de este lado, haciendo un 4 por arriba sobre las guías, ajustamos bien. Ahora un 4 por debajo, ajustamos, y el último 4 por arriba. De esta manera estamos asegurando el tejido para que no se desarme. Por eso hacemos 3 de cada lado, para que haya más presión. Recuerden, agarramos las guías y vamos tirando de una a la vez, apretando el centro para que no se desarme. Vamos tirando de los hilos, ajustando bien cada nudo, y ya con esto tenemos el engarce hecho, finalizado, completo. Pueden hacer lo que quieran, una pulsera, un collarcito. Recuerden que este es el paso a paso. Si quieren hacerlo con hilos más gruesos, es lo mismo. Lo único que cambia es la cantidad de hilos, y si la piedra es más flaquita o más gorda, cambia la cantidad de líneas. Todo lo demás es igual. Bueno, así quedó el engarce. En el próximo video, donde vean esta piedra, vamos a hacer el ojo de Horus, que tanto me lo venían pidiendo.